inglés, no sé por qué. Hebreos 3. 7, capítulo 7, versículo 13. Acuérdate, la pregunta es, ¿cuándo Cristo llega a ser sumo sacerdote? ¿Ya? Esa es la pregunta que tenemos que contestar, porque en base a la respuesta se construyen una serie de cosas posteriores. 13 y 14. Y aquel de quien se dice eso es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ok. Entonces ahí queda claro de que Jesús era de la tribu de Judá. Todos lo saben. Y según la carne, o sea, biológicamente hablando, Jesús no podía ser sacerdote. Entonces, estamos leyendo Hebreos capítulo 7, versículo 14 y 15. ¿De qué tribu era Jesús? Ya. Y dice acá, Moisés plantea, dice, que una tribu de la cual Moisés no dijo nada, en esta versión dice, no dijo nada tocante a sacerdotes. Fíjate lo que dice el versículo 4 de Hebreos 8. Hebreos 8, versículo 4. Es importante ese versículo, muy, muy importante. ¿8 capítulo qué? Capítulo 4. Capítulo Dice, 8, verso 4. Dice, si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ok, y aquí aparecen dos cosas. Primero, si él estuviera aquí en la tierra, no sería sacerdote. ¿Ya? Entonces, y se saca por conclusión de que, estando en la tierra, no era sacerdote. Y si hubiera seguido estando en la tierra, no sería sacerdote. ¿Por qué? Porque la respuesta es, él era de la tribu. ¿De qué tribu es? De Judá. De Judá. Estamos viendo esta parte. ¿Ya? Ahí están los versículos. Entonces, si estuviera aquí en la tierra, no sería sacerdote. Y durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, no fue sacerdote. ¿Cuándo fue sacerdote? Si él, cuando él resucitó y cuando entra a los cielos, entra como sumo sacerdote. Versículo 4, ¿no? Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Pero no está sobre esta tierra, o sea, no está pisando la tierra acá. Habiendo sacerdotes que presentan ofrendas. ¿Dónde se presentan las ofrendas? En el Antiguo Testamento, ¿Sí? pues, sobre el altar. Sobre el altar de bronce, el altar de oro y sobre el propiciatorio. O sea, todo lo que es el tabernáculo o el templo, es como él tiene libre entrada hasta el trono de Dios mismo, que sería el propiciatorio. Ahora, simbólicamente hablando, entonces, Cristo, ¿dónde presenta la ofrenda? El presentar la ofrenda es una actividad de sacerdote. A ver, En el santuario. en el santuario, arriba. Entonces, fíjate lo que dice acá. Habiendo sacerdotes que presentan ofrendas. A ver, ¿quién presenta la ofrenda? Ok. ¿Cristo hubiera podido presentar la ofrenda estando acá en la tierra? No, dice que No pudiera actuar como sacerdote. Porque no era sacerdote. no era sacerdote. Ya. Entonces, cuando muere en la cruz, muere siendo sacerdote. No, porque no era. Ok. Entonces, no puede ser un sacrificio presentado por sacerdote. Y aquí, importante, pero sí puede ser un sacrificio de pacto, que no requería sacerdote. No. ¿Ya? Y esos cambios así como sacrificio de pacto y no como sacerdote, es como cambia todo. ¿Ya? Y entonces, fíjate, este Cristo va a los cielos y se presenta él mismo. ¿Ya? Ya, ahora, teniendo claro que vamos a revisar este dibujito. Ese dibujito que lo voy a compartir. ¿Ya? Entonces, comienza abajo, comienza arriba, en rojo, dice, no era, me faltó el era, no era sacerdote en la tierra. ¿Ya? Cuando, inclusive antes de encarnarse, tampoco era sacerdote. ¿Ya? Pero se hizo semejante a nosotros, se encarnó. Murió en la cruz. ¿Qué sacrificio en la cruz? Sacrificio de pacto. Resucitó. Ahora, al resucitar, ¿se acuerdan cuando Hebreos dice, el velo se rompió? Hebreos, y el velo era su carne.
Bueno, el hecho que él usa como metáfora que la transformación de este cuerpo de carne a su cuerpo glorificado hizo que se rompiera el velo y no sé, llegó a ser sacerdote, porque ya no está en la carne, ¿ya? Entonces, murió al resucitar, y entonces al entrar a los cielos, al ascender y entrar a los cielos, entra como sacerdote, como sumo sacerdote. Y ahí comienza su sacerdocio celestial. ¿Ya? Es como... Me gusta el dibujo. Sí. Ajá. Muy bueno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay elementos del sacerdocio que solamente lo hace el sacerdote. Por ejemplo, cuando el sacerdote purifica los muebles, se están riendo. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos revisando esta hojita. Ok. Esta hojita. Ok. Entonces, el sacerdote, hoy también tiene espíritu de risa afuera. Porque yo vine, yo sé. Qué parte más grande. Ya, entonces, la función del sacerdote era presentar ofrenda. Otra función del sacerdote era la purificación. Quien realizaba la purificación era el sacerdote. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo llega Cristo a ser sacerdote? Cuando su cuerpo, el velo, su cuerpo, su carne, desaparece, por decirlo así, es transformado a una nueva realidad. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando resucita. ¿Ya? Y entonces, ahí es sacerdote. ¿Ya? Pero cuando llega a los cielos, cuando sube a los cielos, ¿tú crees que sí, es que está no muy estable? Cuando llega a los cielos, ¿y por qué no se quedó con los jóvenes? Porque ella no tiene edad. No, sí, hay jovencitas de tu edad. ¿Qué edad tienes? ¿13? Tiene 10 años. No, parece de 13. Sí, es que en la página dice que hay cuidado para de cierta edad para abajo. No, hoy día no hay. Creo que no hay. Anda el cuidado de los... Necesitan update the page. Ya. Si usted quiere quedarse, se queda aquí conmigo. Yo soy entretenido. Yo también. Ella decimos en Chile, cuando se ríe una persona y no puede parar de reírse, se come un Tony. Sí, un payaso. No importa. Ahí tienes. Mi fe fue poca. Sí. Entonces, vuelvo. ¿Cuándo Cristo llega a ser sacerdote? Cuando es resucitado. Ok, acuérdense. Estamos viendo esta página. ¿Ya? Pero eso implica, sí, saludito. Eso implica que él presenta ofrendas como sacerdote. Él realiza la purificación como sacerdote. Entonces, él no muere como sacerdote, porque no era sacerdote. No presenta el sacrificio como sacerdote, porque no era sacerdote. Pero sí presenta un sacrificio de pacto, que no requería ser sacerdote. Entonces, cuando muere en la cruz, establece por su sangre el nuevo pacto. ¿Ya? Ahora, cuando muere y resucita y su cuerpo es transformado, el velo roto, dice Hebreos, ese velo roto que es su carne, cuando es el velo roto, aparece el sacerdote, o es transformado o es hecho sacerdote. La forma de decirlo en Hebreos capítulo 8 es de la siguiente manera. Versículo 17. Dice 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. 7:15. 16 ahora. Que ha llegado a hacerlo. Esa expresión es importante. Ha llegado a hacerlo. En el griego, la expresión que se usa ahí, en el griego, es la misma que se usa cuando los sacerdotes del Levítico fueron consagrados y transformados en sacerdotes. Antes no lo eran y ahora llegaron a serlo. ¿Ya? En el griego es la misma palabra. Entonces, esta expresión ha llegado a hacerlo significa que algo pasó. ¿Y qué pasó? Resucitó. No sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino de aquí este texto, el versículo 16, que subrayarlo, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Ya? Por el poder de una vida indestructible. ¿Ya? Este texto es importante, porque es cuando leemos ahora, y lo vamos a ver después, en hebreo
¿Dice con su sangre o por su sangre? Es una pregunta que estoy haciendo, que quiero que me contesten. Cuando Cristo entra y llega hasta el lugar santísimo, ¿entra con su sangre o entra por su sangre? ¿Cuál es la expresión que usa Hebreos? Por su sangre. A ver, dígame, atrévase. ¿Por o con? Por. Con su sangre. Ya, tú no cuentas. ¿Con o por? No sé en qué versículo. No importa, en Hebreos. Piensa. ¿Qué piensas tú? ¿Es con su sangre o por su sangre? ¿Por su sangre o por su sangre? ¿Tú dijiste? Por su sangre. Ok, es por su sangre. ¿Por qué? Porque Cristo no entra como un recipiente, antes como lo hacía el sacerdote, sino que Él entra, cuando leemos por su sangre, tenemos que leerlo con Él murió, derramó su sangre, estaba muerto y resucitó. Y lo tenemos que leer por el poder de su vida indestructible. Todo eso encierra el concepto de por su sangre. Y aquí algo que me resuena en mi corazón y en mi cabeza, tienes que pensar que Dios estaba construyendo, cuando creó a Adán y Eva, Él estaba construyendo un templo donde habitar, ¿ya? Pero este templo fue contaminado por el pecado. Viene Cristo, se hace hombre, vence al pecado, vence a la muerte, y ahora el hombre, el ser humano, es purificado en Cristo. Es Dios y es hombre. Pero ahora hay un hombre en los cielos. Y ese ser humano que está en los cielos, que es el Hijo de Dios, que es el eterno Hijo de Dios, y lo enfatizo, que fue hecho hombre, es el que está sentado en el trono. Entonces, eso habla de que nosotros en Cristo, aún nosotros en Cristo hemos sido purificados. ¿Cuándo? Cuando Él entra. Porque si no entra, todavía no se concreta la purificación. ¿Ya? Acuérdense que si no hay resurrección, y si no hay entrada triunfante, si no hay esto que Él se sienta en el trono, no sirve de nada todo lo que hizo. ¿Ya? El sello de victoria es cuando Cristo se sienta en el trono. ¿Ya? Entonces, vuelvo a decir lo que dije al comienzo. La purificación la lleva a cabo un sacerdote. Cristo no podía llevarlo a cabo estando aquí en la tierra. Pero tenemos matices de eso que Cristo purifica. Tenemos como resabios, así como pistas. Denme 3 ejemplos que Él purificó. Yo lo he enseñado, lo he predicado 2 domingos. 3 ejemplos que Él purificó. Y que los tocaron, o Él tocó, y quedó limpio. Como La una lepra. mujer con el Con la regla, ok. La lepra. El leproso. ¿Y qué falta? Acuérdense cuáles son los sacrificios de purificación. Tocó a la niña que estaba muerta. Tocó a la niña que estaba muerta. Sí. O tocó al hijo, hijo de la viuda de Naín, lo tocó. Sí. Su sola presencia purifica. ¿Me entiendes? Y entonces al ex leproso, porque ya no era leproso, lo limpió, pero le dice, anda a hacer el rito. ¿Por qué? Si está limpio. Porque él dijo que no vino a abrogar lo que tenía ley. No, más que eso. Es porque el rito hablaba de lo que él iba a hacer en el cielo. Acuérdense, Ok. tomar la sangre, colocarla sobre las esquinas del altar de bronce, y entonces y eso es por su sangre. Ya no, acuérdense, no hablamos de la muerte con el sacerdote, hablamos de la muerte de pacto. Cuando hablamos del sacerdote, hablamos de la resurrección ya, porque estamos centrándonos en Cristo como sacerdote. ¿Y cuándo Cristo llega a ser sacerdote? Después de la resurrección. Pero si hacemos esos cambios y confundimos el sacrificio de pacto con el sacrificio que hace el sacerdote, nos confunde todo. ¿Ya? Entonces, ¿quién presenta ofrenda? Ok. ¿Quién purifica? Sí, Dios. ¿Ya? Pero quien hace la purificación es el sacerdote. Dios purifica. ¿Ya? Y es metáfora o símbolo de Cristo. ¿Ya? Cristo, que llegó a ser sacerdote. Ahora, vamos a la página 1. Esta es la página 1. O sea, la misma, pero acá. Dice, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice. Él es el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y aquí, después de llevar a cabo la purificación de los pecados,
el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí se nos complica, porque tenemos que pensar que el escritor está escribiéndole a personas que todos los días presentaban sacrificios en el tabernáculo y sabe de lo que está hablando, ¿ya? Y sabe que quien lleva a cabo la purificación de los pecados es un sacerdote. Entonces, de inmediato, hay dos personas. De inmediato, la persona cuando lee dice purificación del pecado, lo asocia con sacrificio por el pecado. ¿Qué sacrificio por el pecado? ¿Cuáles eran los sacrificios por el pecado? Acá. ¿Y cuáles pecados eran? Los que son... Ya los mencionamos, los que sanó inclusive, ¿ya? El flujo de sangre, el muerto y la lepra. Ya. Eso eran no intencionales. Y esos eran la purificación de los pecados. De esos pecados se está refiriendo el sacerdote. Pero Cristo, cuando va, es como decir, no se quedó ahí nada más. Hizo la purificación de todos. Pero estos tres hablaban de que Cristo nos iba a purificar de todos. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Y otra vez, si lo pensamos desde la cruz, no vamos a entender Hebreos, ni vamos a entender los sacrificios, ¿ya? Pero si entendemos, Cristo muere como sacrificio de pacto. Después, ahora la acción sacerdotal, el sacerdote, Cristo resucita, Cristo entra en los cielos y efectúa la purificación. ¿Por qué? Porque Él, acuérdense, Él es hombre y ahora está en la presencia de Dios un hombre. Porque Dios estaba creando un hombre en el cual habitar. Cuando hizo Adán y Eva, estaba construyendo su casa, ¿ya? Eso tengo que pensarlo. Estaba construyendo su casa. Y viene Satanás, contamina toda su casa. Ok. Todo esto implica construir su casa. Cristo, al ser hecho hombre, al morir, resucitar y entrar a los cielos, y nosotros entrar con Él, nosotros somos la casa que está limpia, para que Dios habite en nosotros. Ya, la purificación de los pecados, y después de haber hecho la purificación, se sentó. Fíjense la hojita. Leo, a lo largo de la carta de los Hebreos, se presenta a Cristo como el verdadero y definitivo sumo sacerdote, que ejerce su ministerio en el santuario celestial. Sin embargo, Hebreos deja entrever que Jesús asume este sacerdocio después de su muerte y su resurrección y ascensión, no antes. Está en la tipología levítica, la función de hacer purificación era exclusiva del sumo sacerdote, especialmente en el día de expiación, Levítico 16. De igual modo, en la teología de Hebreos, la purificación definitiva del pecado es realizada por Cristo en cuanto sumo sacerdote en el santuario celestial. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, esta versión dice por medio de sí mismo. Tengo que buscar esta versión. ¿Por qué? Porque ahí puedo poner, habiendo efectuado la purificación por su sangre, por el poder de su vida indestructible, por medio de su mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Y aquí aparecen unos dibujitos. Primero tengo la muerte de Cristo, la letra chiquitita. El sacrificio que inaugura el nuevo pacto. ¿Ya? Resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo lo capacita como en su papel sacerdotal. Luego dice ascensión de Cristo. Cristo asciende al santuario celestial para interceder. Purificación celestial. Cristo asume su papel como sumo sacerdote. Entronización. Cristo, una vez terminada la purificación definitiva del pecado, se sienta en el trono. Ahora, la pregunta clave es, otra vez, ¿cuál era la pregunta clave? Es, ¿cuándo Cristo llega a ser sacerdote? Si Cristo es sacerdote antes de su muerte, tenemos una respuesta. Si Cristo es sacerdote después de su muerte, tenemos otra respuesta. ¿Ya? ¿Noten lo que digo? Es importante eso. ¿Por qué? Porque van a leer, van a escuchar que Cristo, si pueden prestar oído, muere en la cruz como sacerdote y como cordero. Muere como las dos cosas. O sea, en la cruz van a leer, cuando yo he leído, van a escuchar predicadores, escuchar libros, predicaciones, dice que Cristo en la cruz es a la vez el sacerdote que presenta el sacrificio y el cordero sacrificado por el pecado. ¿Ya? Y ahí, si se dan cuenta, hay problemitas. Primero, Hebreos, lo leímos, Cristo llega a ser sacerdote.
Ya. Segundo, ¿qué animal era sacrificado por el pecado del pueblo? ¿Era un cordero? La golpeamos, ¿no? ¿Cuál era? Un macho cabrío. Por el pecado del pueblo, un macho cabrío. Ok, No puede por ser. el pecado de una persona común, podía ser una cabra, o podía ser una cordera, o sea, un cordero hembra, Solo hembra. pero no macho. El cordero macho estaba destinado a sacrificio de pacto o holocausto, Ah, ¿ya? Entonces, cuando ya te indica el animal, te está diciendo qué tipo de sacrificio va a ser. Y si yo venía con un sacrificio por el pecado, un sacrificio de Hatá, traía un cordero, el sacerdote me decía, no puedo. Pero yo tengo lo único que tengo, entonces vaya a cambiarlo. Traigo una cordera. Ok, ya, traigo una cordera. ¿Ahora puedo? Sí, ahora puedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era símbolo, cada animal hablaba de qué tipo de sacrificio iba a hacer. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, y aquí, entonces, cuando te dicen que Cristo muere como cordero por el pecado, como sacrificio por el pecado, ya se cometió un error. Un macho cabrío. Y si cuando te dicen que Cristo muere como sacerdote, siendo sacerdote a la vez, se cometió otro error. Porque Cristo llega a ser sacerdote una vez resucitado. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Y el texto que leímos, ¿cuál fue? Hebreos 7. Y aquí está la hojita. Por si acaso, la segunda página, Hebreos 7, 13, el 14, y Hebreos, me refiero a esta. Hebreos 7, 13 y 14, y Hebreos 8, 4. Es importante ese versículo. ¿Ya? El 8, 4. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestra parte de atrás. El Antiguo Testamento, la labor de purificación, ya lo leímos. Entonces, fíjate lo que dice acá. Estas flechitas que están así. Dice, el día de la expiación, el sumo sacerdote se prepara para el ritual anual. Acuérdense. Recuerden que el sacrificio Hatá se presentaba todos los días, ¿ya? Por las contaminaciones y los pecados involuntarios. Pero una vez al año, se hacía un sacrificio Hatá especial por todo el pueblo. Y con ese sacrificio Hatá especial se entraba ante el lugar santísimo, ¿ya? Una vez al año. Ese día se llamaba día de expiación, o en hebreo sería algo así como Yom Kippur, o también se llama día de ayuno. Ese día nadie come. ¿Ya? La diferencia es importante. ¿Por qué es importante? Nótese las diferencias. En el día de ayuno, en el día de la expiación, lo que se mataba era un macho cabrío. Se degollaba al borde, se tomaba la sangre, se iba al lugar santísimo con esa sangre, y el animal era quemado fuera del campamento. Fuera. ¿Ya? No en el altar. En el caso del sacrificio de pacto, el animal podía ser un cordero, un toro, una vaca, pero supongamos que fuera un cordero. Se comía a todos los que eran participantes del pacto. Era una comida comunitaria. Estamos celebrando un acuerdo. Estamos todos felices. Hubo paz entre nosotros. Comamos un trozo de carne del sacrificio de pacto. El sacrificio de pacto se come. La cena del Señor. Ok, sacrificio de pacto. En Lucas 22, esta es la sangre del nuevo pacto. Sacrificio de pacto. O sea, por todos lados sacrificio de pacto. Pero como tenemos una perspectiva en nuestra cabeza, no lo leemos o no lo entendemos. Y confundimos en la Pascua, que es básicamente la comida previa a la cena del Señor, que el Señor Jesucristo llevó a cabo, confundimos la Pascua con el día de expiación. Y el día de expiación es el día de ayuno. Entonces, no puede comerse ese día. ¿Notan la diferencia? La Pascua se mata un cordero. ¿Ya? El día de expiación, un macho cabrío. La Pascua se come el cordero. El día de expiación no se come nada. Se quema la carne del cordero, del macho cabrío, afuera del campamento. ¿Ya? Notan las diferencias. Ok, son dos cosas diferentes. Porque el énfasis en el día de expiación no es la muerte. El énfasis del día de expiación es lo que hace el sacerdote con la vida. Porque la sangre es símbolo de vida, no de muerte. No tenemos que centrarnos en la muerte en el caso del día de expiación. Tenemos que centrarnos en ¿por qué la vida? Porque tenemos que ver a Cristo victorioso entrando en el lugar santísimo celestial. ¿Ya? Por eso la vida del resucitado. ¿Dónde se ve la muerte? Sacrificio de pacto. ¿Dónde se ve el triunfo del resucitado?
el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. Cristo entrando al lugar santísimo verdadero. Por su sangre, por su vida indestructible. ¿Ya? A pesar de haber derramado su sangre, a pesar de haber muerto, Él venció la muerte. Todo eso significa, por su sangre significa que Él venció la muerte. A pesar de haber derramado toda su sangre, Él venció. Su triunfo es seguro por su vida indestructible. Él entra. Y cuando Él entra, se realiza la purificación. ¿De qué? De lo que era la casa de Dios. ¿Qué era la casa de Dios? Los seres humanos íbamos a ser la casa de Dios. ¿Ya? Y cuando nosotros entramos, cuando Cristo entra, nosotros entramos con Él. Y nosotros entramos purificados por el poder de su vida indestructible. ¿Ya? Entonces, ¿te queda claro o te confundo mucho? Porque esto es nuevo, comillas. Pues, no, yo entiendo, pero es como que estaba hablando antes. Por ejemplo, ¿qué haría un católico con este tipo de enseñanza? Ellos están de acuerdo con la Biblia porque siempre Jesucristo está en la cruz. Claro. Entonces, ¿qué piensan ellos? ¿Piensan que también es el sacerdote Claro, en la cruz? claro. Ajá. Y el sacerdote lo crucifica todo el tiempo. Y entonces, Aquí leímos. claro, ¿ah? Ajá. Aquí leímos también. Claro. Y entonces es como, pero sigamos, a ver, vamos a la siguiente hojita. Y ahí llegamos a nuestra hojita, la roja, esta que ya vimos. Fíjate. La carta de Hebreos, número 2, Jesús como sumo sacerdote después de su muerte y resurrección. La carta de los Hebreos recalca que Jesús no pudo ser sacerdote mientras estaba en la tierra, pues pertenecía a la tribu de Judá y no a la de Leví. Además, subraya que se hizo semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Esto significó 2 puntos. Morir en la cruz, inaugurando el nuevo pacto, y al morir en la cruz vence al pecado, al morir sin pecado. Resucita, venciendo la muerte. Asciende al cielo, donde se presenta. Fíjate Hebreos 8.1, lo que dice. Ahora bien, ¿Sí? el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Ok, ahí está. ¿Ya? Estar, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Ya? Bellísimo, para llevar a cabo la purificación por medio de sí mismo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este sentido, llegar a ser implica un proceso que culmina en su entrada al santuario celestial. De hecho, Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, aclara que Jesús no se atribuyó a sí mismo el honor de ser sumo sacerdote, sino que, comillas, fue nombrado por Dios después de haber ofrecido oraciones y súplicas. Fíjate, versículo 5, lo voy a leer de acá. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío, eres tú. Esta expresión, yo te he engendrado hoy, se debe interpretar con lo que dice el versículo 5. Él lo hizo sumo sacerdote. Dios lo hizo sumo sacerdote. El acto de engendrar hoy es el momento de la resurrección. ¿Ya? Sumo sacerdote. No es que le diera un origen, porque Jesús no tenía, bueno, Jesús sí, pero el Cristo, porque Cristo cuando nace se llama Jesús. Antes no se llamaba Jesús, por eso hago esa diferencia. El Cristo era eterno, entonces no tiene un principio, no tiene un fin. ¿Pero por qué dice aquí que engendró? Porque es una metáfora para explicar qué es lo que es, llegó a ser. Dios lo hizo sumo sacerdote. Y ese acto de hacerlo sumo sacerdote se describe acá como yo te he engendrado hoy. Así tiene que entender. O sea, yo te hago sumo sacerdote. Sí, y eso significa engendrado acá. Y lo explica la misma Biblia. ¿Ya? El versículo 5 dice, él mismo para hacer, sino que lo glorificó el que le dijo. O sea, Cristo no se hizo a sí mismo, sino que otro lo hizo. Y ese otro lo hizo, lo explica como fue engendrado. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden, el Melquisedec. ¿Ya? Entonces Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones de súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia, por lo que padeció y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok. Cuando muere, resucita, ¿ya? Y es transformado. Ok. ¿Está claro? Ya no tiene tiempo. Ok. Pero está claro este punto, porque este es leamos esto de hecho, aclara el último punto.
Así el sacerdocio de Cristo se sitúa cronológicamente después de la resurrección de entre los muertos y se ejerce en el santuario celestial, el verdadero tabernáculo. Mira, Hebreos 8:2, digamos que dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor eligió, no el hombre. Entonces, ¿está claro? Entonces, aquí, este dibujito que está acá, ¿ya? Dice, arriba con rojo, dice, no sacerdote en la tierra, se hizo semejante a los hermanos, ¿ya? Murió en la cruz, después resucitó, ascendió al cielo, entró como sumo sacerdote y tiene un sacerdocio celestial. ¿Ya? Eso. Seguiremos con la otra hojita, así que la guardan o me la pasan, como ustedes quieran. ¿Ya? Sí. Perder todo. Ya van a perder todo. Pierdo todo. ¿Sí? Ya.